Buenas tardes con todos. Después de solucionar algunos eventos tecnológicos que son ajenos a mí y que creo que es lo que se viene, aprender todas esas cosas de telemedicina, teleconferencia. Hay varias palabras que ayer, teleorientación, telemonitoreo, teleinterconsulta, o sea, son cosas nuevas que se vienen y que tenemos que estar más, a entender todas estas cosas de tecnología. Este es el tercer o cuarto intento de mi video en vivo, pero lo que quiero empezar con esta pequeña breve conversación o acercamiento a todos mis pacientes es acerca de qué estamos haciendo nosotros. O sea, yo pienso que la palabra clave de todo esto es la solidaridad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas en nuestro entorno familiar para poder cambiar esa curva que hoy el presidente ha presentado y que va a permitir que se reduzca el número de casos y que aumenten también el número de pacientes dados de alta? Hoy día han dado de alta 537 pacientes, que es una cifra que es la mitad de los pacientes contaminados, infectados por este virus, y eso es bueno. Pero es importante que nosotros como personas y en nuestro entorno más cercano, más próximo, veamos qué vamos a hacer, porque el planeta nos está diciendo basta, ¿no? Necesito descansar, pero nosotros estamos esperando que nos digan el 14, 15, ok, empezamos y vamos a continuar con nuestros mismos hábitos, vamos a continuar con nuestros mismos comportamientos, porque todo lo que está pasando actualmente es consecuencia de, ha habido un antecedente, ha habido un comportamiento y las consecuencias son estas. Estamos en nuestras casas 19, 20 días, solamente esperando que nos digan, ok, empieza. Pero la pregunta es, ¿vamos a empezar como estábamos? ¿Vamos a seguir como estábamos? Es una reflexión, porque la única manera el día de hoy que tenemos para acercarnos a nuestros seres más queridos es esto. No podemos tocarlos, no podemos abrazarlos, no podemos besarlos, no le podemos dar la mano a los pacientes, de lejos, con mascarillas, que es lo que se viene en la consulta. Vamos a espaciar las consultas. El día de ayer tuve esta charla que les comentaba hace un rato y todas estas medidas de seguridad van a ser, tienen que llevarse a cabo en los consultorios, las citas más espaciadas, el acompañamiento. Por ejemplo, los pacientes pues antes venían con tres acompañantes, ¿no? Venía el paciente, el hijo, la otra hija, y la consulta era una consulta de por lo menos 3 a 4 personas. Entonces todos esos hábitos van a cambiar. Y pienso que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como médicos, esta es una iniciativa que la única forma de acercarme a ustedes, no los veo hace 20 días, me estoy acercando a través de este medio, que hay que usarlo. ¿Qué van a hacer ustedes como pacientes? Hoy día el tema importante era hablar sobre enfermedades crónicas y sí, pues las enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que toman medicinas corticoides por tratamientos inmunológicos, cáncer, pacientes que usan, ¿no? Que son antimaláricos, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, ¿no? Esos son pacientes de enfermedades crónicas. Me imagino que no tienen ahorita la consulta, no están yendo a sus consultas programadas. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer nosotros también ustedes como pacientes y nosotros como médicos? ¿No? Ustedes como pacientes pues tienen que saber que probablemente vayan con un solo acompañante, con una sola persona. Por ejemplo, estoy hablando de varias cosas en general. Si tienen alguna pregunta pueden escribir y lo conversamos. Se habló mucho, por ejemplo, que hay unos lineamientos para pacientes que tienen inyecciones intravítreas, ¿no? Se está recomendando, porque todo lo que está pasando actualmente no hay nada escrito, ¿no? Todo solamente son normas que se están haciendo en el camino, ¿no? No hay nada. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, pero la semana pasada me dijeron que la mascarilla no servía y ahora sí la puedo poner en el horno microondas. O sea, realmente sí, pero
Así es la ciencia, va mutando, va cambiando, así como el virus está mutando menos que antes. Estas indicaciones nuevas también son indicaciones que las hacemos por el consenso, grupo de médicos que se reúnen y ven lo mejor para el paciente. Acuérdense que siempre en las consultas les he explicado que todo lo que hacemos es por el bien de ustedes, ¿no? Del bien de ustedes, de los seguidores, de nuestros familiares. Entonces, por ejemplo, se recomienda ahora que los pacientes que tengan inyecciones intravítreas, que son las inyecciones que nosotros ponemos en el ojo por diferentes patologías, se recomienda, que es una recomendación, que los pacientes, por ejemplo, vengan con un acompañante entre 18 y 40 años, que es lo ideal. Generalmente, acuérdense que mis pacientes son pacientes mayores, por encima de 60 años, y vienen acompañados del esposo, ¿no? O la esposa, en el caso, y vienen los dos pacientes mayores. Entonces, ahí hay que ver la logística en casa, de ver cómo tratar de que estos pacientes vengan acompañados de personas jóvenes para disminuir el riesgo de contaminación. Estos cambios van a ser al principio, esto no va a durar, acuérdense que no dura todo para siempre, entonces, pero al principio van a haber ciertos cambios de hábitos en la consulta del día a día. Va a haber menos pacientes probablemente en la sala de espera, la idea se trata de eso. Entonces, estoy empezando esta comunicación, esta breve comunicación con ustedes, con algo bien importante, ¿no? Con la palabra solidaridad. Y tener en cuenta que pienso que la vacuna la tenemos en nuestras manos. La vacuna depende de nosotros, no es, con el aislamiento social, que tiene que ser obedecido, ¿no? Los pacientes tienen que tener en cuenta de eso. Yo pienso que nadie de nosotros nos imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo en nuestras casas de un día para otro, y tenemos que aceptar, ¿no? Aceptar eso, reconocer que es lo que nos toca en ese tiempo, y acatar el aislamiento social con todas las normas que nos están dictando el gobierno, evitar aglomeraciones, ¿no? Si van a comprar, yo sé que todas estas indicaciones se las han dicho, se las repiten, lo leen por los medios, pero sí es importante, ¿no? Si van a comprar, vaya una sola persona por casa, por hogar, no vayan dos, no se trata de ir de paseo a comprar al mercado o al metro, no sé. Entonces no se trata de ir a pasear. Y es importante que demos el ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, y que finalmente este planeta que ahorita nos está pidiendo no va a quedar para nosotros, va a quedar para la gente que sigue, nuestros sobrinos, nuestros hijos. Entonces eso es importante. Hay que hacer una reflexión, más que darles números, más que darle otro, es una reflexión, es momento de decir, ok, ¿qué voy a hacer después de esto? Cuando nos permitan salir, ¿no? ¿De qué manera vamos a cambiar? Van a cambiar nuestros hábitos, los viajes y sobre todo el lavado de manos, ¿no? Que hay que insistir con esto, con el lavado de manos. Y sí es importante, por ejemplo, si piden algo por delivery, sí es importante pues que ustedes pues se acerquen con mascarillas, si es posible, si es que tienen la posibilidad de usar la mascarilla, con guantes. Lo ideal es que paguen con la cantidad exacta o a través de un medio electrónico, mantener la distancia de por lo menos 1 metro con la persona que le esté entregando este pedido, ¿no? Verificar que esta persona use guantes, mascarilla, todo eso, la protección para evitar nosotros el contagio. Acuérdense que el 50% de pacientes son asintomáticos, y ahí está el kit de todo esto. No sabemos realmente, de 10, 5 tienen este virus y no lo expresan, y el problema es la contaminación, ¿no? Que es bastante rápida. Entonces, todo esto que estamos hablando de los tips para un paciente que está pidiendo alguna cosa por delivery, en fin, es importante porque nosotros subimos o regresamos a nuestras casas, a nuestros domicilios, y tenemos al abuelito que tiene diabetes, o un paciente que tiene una enfermedad crónica. Entonces nosotros, si bien puede ser que no hagamos la enfermedad, seamos asintomáticos, pero estamos transmitiendo esto a la gente que tenemos en casa. Entonces sí es importante tomar conciencia de eso. En todos mis posts de las redes, insisto en el tema de que vamos a salir juntos de esto, pero tenemos que poner de nuestra parte. Es como cuando les digo a mis pacientes diabéticos, el diabético tiene la solución en sus manos. Y siempre se los digo, ¿no? Al final soy muy enfático con ellos,
pero más el cambio, el curso, de cambiar el curso de su enfermedad, depende mucho de los pacientes. En el caso de los diabéticos, de ellos, ¿no? Y del entorno familiar. Entonces, en este caso, esta enfermedad depende de nosotros, ¿no? Y hay que repetir, repetir y repetir hasta que entendamos que realmente tenemos que estar aislados. Nos queda, creo que 2 semanas de aislamiento y sí, sí hay que cumplirlo, ¿no? Se vienen medidas, peores en relación al tema ahora solamente son los hombres un día, las mujeres otro día, entonces hay que acatarlo. ¿Cuáles son las comorbilidades? Como yo sé, ahora sí vamos a hablar un poquito ya de un poquito de oftalmología, ¿no? ¿Cuáles son un paciente, cómo yo reconozco si en mi casa, en mi familia, tengo un paciente que tiene una comorbilidad? ¿Qué es una comorbilidad? Es un paciente que tiene una enfermedad de fondo que puede empeorar el curso que puede empeorar, ¿no? Tener el virus, empeorar todo esto. Entonces, si yo tengo un paciente mayor de 70 años, ¿ok? Un abuelito, ¿no? Nuestros papás, ¿no? Realmente ahorita nuestros papás son el blanco de esta enfermedad. Pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades pulmonares, pacientes con enfermedades renales, los pacientes que se dializan, pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Y los pacientes obesos. Los pacientes obesos también son un blanco de esta enfermedad. Entonces, acuérdense que todo hay que tomar conciencia de todo esto, ¿no? De los pacientes hipertensos, por ejemplo, y siempre lo repito y lo voy a volver a repetir. Los pacientes hipertensos, bajar la sal en la comida, ¿ok? Los pacientes diabéticos, bajar el azúcar, ¿ok? La alimentación saludable. ¿Para qué? Porque nos agarre esta enfermedad y estemos bien parados y no tengamos problemas, ¿no? Problemas secundarios. Ok, tenemos diabéticos, pero tengo mi azúcar controlada, soy hipertenso, pero tengo la presión bien. Ok, obesidad, ¿qué hay que hacer? La dieta, una comida saludable, siempre se ha hablado de la alimentación saludable en mis pacientes. Es momento de hacer un poco de actividad física, estamos en casa, pero eso no hace que no podamos hacer actividad física. Los pacientes diabéticos sí es importante para ellos actividad física 20 minutos, y esto se lo repito en la consulta del día a día. Y es importante que sepan pues que todo tiene esto que estamos pasando, es el ABC, ¿no? Entonces, hola Verónica, sí, para todos los pacientes que están recibiendo inyecciones intravítreas, ¿qué les puedes decir? Justamente ayer asistimos a una charla de la Sociedad Panamericana de Oftalmología y hablaban de las inyecciones intravítreas, que eso, ahorita lo voy a tocar, ¿no? Que justamente tiene que ver con pacientes con enfermedad de fondo, que es lo que estamos hablando, y que todo esto tiene el ABC, hay un antecedente, que está pasando con un comportamiento que hemos tenido y ahorita estamos pasando a la consecuencia. Entonces, para ellos es importante lo que acabo de mencionar, ¿no? La alimentación, el control de azúcar, se los voy a repetir, y si en la medida de lo posible hagan un poco de actividad física, levántense, caminen unos 10, 15 minutos, 20 minutos dentro de la casa, ¿no? Acuérdense que estando en casa ayudamos al personal de salud y al mismo tiempo, esta es una cadena, salvamos vidas. Estando en casa hacemos eso, estamos salvando vidas. Entonces, ese es el mensaje que quiero que se lleven de esta charla. Hola Gonzalo, saludos. Vamos a hablar ahora sí un poquito de oftalmología. Es una comunicación breve, pero es importante ahora en la consulta estratificar. La consulta, acuérdense que llegan al médico después de pasar por el asistente, de la recepción y todo eso. Entonces ahí lo que se viene es, nosotros vamos a estratificar a los pacientes que tienen sospecha, los potenciales que tienen COVID y los pacientes que tienen el COVID. Entonces sí es importante, por ejemplo, probablemente ya en las próximas consultas, la persona de recepción del counter les va a preguntar, les va a hacer ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ha tenido contacto con alguien que ha viajado a Europa, si ha tenido síntomas los últimos 90 días, y si tuvo contacto con alguien que ha tenido la enfermedad en los últimos 30 días. Entonces sí es importante esto que sepan, porque van a ser las preguntas que se vienen antes de ni siquiera pasar al asistente del médico, sino en la sala. Respondiendo a la consulta de Verónica,
nosotros vamos a estratificar a los pacientes en pacientes de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo, que va a depender. Entonces, en pacientes que tienen el riesgo bajo, es un paciente que puede esperar 3 meses la atención. Un paciente de riesgo moderado puede ser un paciente que puede esperar hasta 3 meses. Y el paciente elevado es un paciente el paciente que tiene una posibilidad de perder la visión de manera reversible. Es un paciente de alto riesgo y hay que tratarlo. En relación a las inyecciones intravítreas, lo que se ha recomendado, han dividido el grupo en pacientes que tienen degeneración macular húmeda y neovasos en la retina por otra causa, y los pacientes que tienen edema macular diabético y infartos de la retina, que son los infartos de la retina por algún problema. Entonces, los pacientes que van a tener prioridad en nuestros casos van a ser los pacientes que tienen edema, degeneración de la mácula por la edad de tipo húmeda y neovascularización de otra causa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos pacientes, la idea de todo esto es completar, si ya empezaron la dosis de ataque, completar por lo menos las 3 dosis de ataque. Y en los pacientes que tienen edema macular diabético, va a estar enfocado en pacientes que tienen el riesgo de hacer neovasos. Por ejemplo, en un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa, en un paciente que tiene vasos anormales en la retina, vamos a darle prioridad a estos pacientes. ¿Qué pasa en un paciente que ha tenido un infarto? Tengo varios pacientes que tienen infarto en la retina, pero hay un tipo de infarto que es un poco más agresivo, que se observa en pacientes que el flujo de sangre o el oxígeno no le llega a toda la retina. En estos pacientes le vamos a dar prioridad. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen el problema de hacer una de las complicaciones más severas, que es el glaucoma por la formación de vasos anormales o glaucoma neovascular. Entonces, la idea es evitar llegar a estos pacientes, evitar estos pacientes que hagan esta complicación, que es un glaucoma de difícil manejo, de pronóstico reservado, con un deterioro de la visión, ¿no? Pero en estos momentos la prioridad de todo esto es la vida de nuestros pacientes. Vamos a tener que sacrificar tal vez un poquito las líneas de ganancia, los porcentajes de visión, que no, porque siempre en la consulta nos dicen, doctor, ¿y cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto voy a ganar? Y nosotros nos basamos en los estudios internacionales, ¿no? Las estadísticas, en pacientes hablando básicamente de degeneración macular. Ahora, yo pienso que hay que darle la importancia al tema de nuestra vida, ¿no? De nuestros pacientes mayores, de nuestros pacientes por encima de 70 años. Entonces, las inyecciones intravítreas van por ahí. Vamos a tener que estratificar al paciente en riesgo leve, moderado y severo. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar. Entonces, en pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes tienen que continuar con la medicación. Es importante que estos pacientes diabéticos no intenten cambiar la medicina que ya tenía, ¿ok? Porque corren el riesgo del manejo de la diabetes, ¿no? De la glucosa, que es lo más importante. Por ejemplo, yo les decía que el comportamiento en la consulta va a cambiar también. Acuérdense, para los que recién se están conectando, en la primera parte de mi conversación hablaba sobre la solidaridad, ¿no? Y se va a tratar, por ejemplo, en la sala de espera vamos a tener mayores espacios, los pacientes van a tener, no va a haber mucha gente en la sala de espera, ¿no? Entonces eso es importante que sepan qué es lo que va a seguir, qué es lo que viene. Y lo que viene es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Telemedicina, el acercamiento, la teleconferencia, ¿no? La teleinterconsulta, el telemonitoreo. Voy a monitorear a mis pacientes por esto, ¿no? Por cámara. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me están preguntando por el WhatsApp, ¿no? ¿Qué relación tiene la conjuntivitis con el COVID? Justamente hoy día hubo una presentación del doctor Fermín en la televisión, y realmente, según los estudios, puede ser una manifestación del COVID, pero felizmente los pocos estudios, y que no hay mucho tiempo, esta enfermedad pues tendrá tres meses tal vez,
y los estudios que han sido publicados son publicaciones de febrero, o sea, es de poco tiempo, pero no se ha demostrado que el COVID esté en la lágrima. O sea, no hay forma de que esto podamos contagiarlo por la lágrima, así que por ese lado podemos estar tranquilos, pero sí se ha observado que puede ser una manifestación, la conjuntivitis, por este tipo de virus. Sigamos con el tema de los pacientes que tienen, por ejemplo, tratamiento de enfermedades crónicas. Como le decía, la idea es mantener la medicación, no cambiarla. Si planean iniciar un tratamiento, cambiar, la sugerencia es que lo hagan en conjunto con su médico. Lleguen de la forma de acercarse a su médico para poder consultar un cambio. Pacientes, una enfermedad crónica, por ejemplo, glaucoma, es mejor mantener la medicina, las gotas que están usando, no cambiarlas, ver la manera de pedir su medicina vía delivery, acercarse a comprar a la farmacia, ver con su aseguradora, después de la forma de cómo van a reembolsarle el tema de las gotas, pero la idea es desplazarse lo mínimo necesario y no cambiar el tratamiento. En relación, por ejemplo, hace un rato me escribió un paciente con ojo seco y que se le había acabado la gota y si podía tenía otra gota, entonces sí, pueden usar, no hay problema, podrían usar algún lubricante que tenga de similar composición, no va a haber ningún problema. Los pacientes que usan corticoides, hay algunos pacientes que tienen enfermedades inmunosupresivas, ¿no? Que están tomando corticoides. Mi recomendación es que no se los quiten de manera abrupta. Acuérdense que el corticoide se debe ir retirando de manera escalonada, y lo mismo sucede para los pacientes que han sido posoperados recientemente. Hay algunos pacientes que usan prednisolona. Entonces, mi sugerencia es que no la quiten. Si la van a quitar, consulten con su médico. Yo sé que en las diferentes clínicas hay una forma de acercarse, de preguntar, pero los corticoides no se quitan de manera abrupta y con mayor razón se han sido usados de manera crónica, no por buen tiempo. Si tuvieran algún tipo de dolor, lo que está recomendado es usar el paracetamol. Pueden usar, a no ser que sean alérgicos a se escucha, les ha ido hablar mucho de la cloroquina, pero no hay nada totalmente comprobado. Son estudios con pocas muestras de pacientes. La cloroquina asociada a la citromicina, pero se ha demostrado que puede funcionar y disminuye la carga viral, pero está solamente, lo que he leído es que se está usando solamente en pacientes que estén hospitalizados y con alto riesgo de que la enfermedad se complique, y ha funcionado. ¿Qué más? Si tuvieran preguntas, por favor. Los pacientes con cáncer. La incidencia de los pacientes con cáncer de esta enfermedad versus el COVID, digamos que el problema es para los eventos graves. No es que haya aumentado el COVID en los pacientes que tengan cáncer, pero sí la mortalidad. Si tienes COVID y tienes un paciente con cáncer, la mortalidad sí se duplica. Hay algunos valores de hasta el 7.6%, pero no es que haya más incidencia de esta enfermedad con el COVID, ¿no? Con los pacientes de cáncer. Es bien importante este mensaje, ¿no? Hola, ¿cómo está, señora Rosa? Saludos. Sobre la consulta, ¿qué va a pasar en la consulta? Lo recomendable es que, como lo expliqué al principio de esta conversación, de esta comunicación, de este acercamiento, es que probablemente la consulta va a durar un poco menos, va a haber menos, ¿no? Va a ser muy puntual, va a haber probablemente la idea, lo que se recomienda es que no haya acompañantes dentro del consultorio, porque el espacio realmente son chicos. Se recomienda que la oftalmología, saludos, Azucena, la oftalmoscopía, que es el día a día para mí como especialista de retina, se recomienda ahora que sea con la hendidura, evitar tomar la presión, que es algo que es lo más importante para un paciente, para un médico de glaucoma, y para mí en pacientes posoperados.
se va a evitar o vamos a ver la manera de cómo tomar la presión. Y la higiene de todos los equipos después de la consulta, que ya lo hacíamos, pero que ahora va a ser con mayor regularidad, ¿no? Con todos los protocolos que se vienen ahora. ¿Cuáles, si tuvieran alguna pregunta, cuáles van a ser una urgencia, ¿no? Se ha dividido entre urgencia y emergencia, pero pacientes que tengan, por ejemplo, una úlcera corneal, no hay duda, hay que ir. Paciente que tenga un problema en la úlcera corneal. Esto es importante, los pacientes que son usuarios de lente de contacto. La semana pasada me comuniqué con ustedes a través del Instagram y expliqué un poquito de los lentes de contacto. Acuérdense que el lente de contacto, si llegan a casa, es como si tuvieran la chaqueta, la chompa o el zapato, llegan a casa y lo primero que se quitan es eso. Igual con el lente de contacto, quítenselo apenas lleguen a casa. Ahora más que nunca, no duerman con los lentes de contacto para evitar que pase una úlcera, que tenga que acudir al médico y esta úlcera puede complicarse y perforar, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una urgencia, la perforación o úlcera corneal, un desprendimiento de retina con sus varios tipos de desprendimiento de retina. No es lo mismo un paciente que tiene desprendimiento de retina y el otro ojo lo tiene viable, el otro ojo ve bien, que tenga un desprendimiento de retina y el otro ojo ya no ve. Esa es una emergencia, ¿no? Para nosotros los especialistas de retina. Entonces, y acuérdense de los síntomas, que es importante, cuál es un signo de alarma para un desprendimiento de retina, que empiecen a haber flashes de luz. Mis pacientes, la mayoría de mis pacientes ha presentado esa manifestación. Y es importante que flashes de luz asociados a baja de visión o distorsión de la visión y como si tuvieran una tela negra, una mancha, algo que no les ayuda a distinguir. Ahora más que nunca es importante la autoevaluación. Así como hay en la mayoría de especialidades la autoevaluación para los diferentes tipos de cáncer, de mama, de testículos, de piel, en fin. Ahora más que nunca les pido a mis pacientes que se tapen un ojo y vean cómo está la visión con el otro ojo, de tal manera de poder detectar algún problema de la visión. ¿Cuál es otra emergencia, otra urgencia? Van a ser los tumores de órbita y obviamente los pacientes con glaucoma, ¿no? ¿Qué es un glaucoma? Es el aumento de la presión, ¿no? Glaucoma por diferentes causas es un dolor que no lo aguanta, el paciente no lo aguanta y de repente, ¿no? Saludos, Mercedes, saludos a mis pacientes. El paciente no lo aguanta a pesar de que está con gotas, comuníquese con sus médicos y pienso que ahora más que nunca de parte mía tienen las redes sociales, podemos acercarnos a través de esto. Todos los jueves estoy acercándome a mis pacientes por algún motivo para que puedan preguntarme si tuvieran alguna duda, los pacientes posoperados. Hablaron también ayer de los pacientes con trasplante, que es importante, ¿no? Los trasplantes de córnea. Ya con esto acabo. Los pacientes que normalmente pues los trasplantes de córnea, ahora que lamentablemente hay tantas muertes, pero se está recomendando que solamente se tome los tejidos de pacientes que hayan tenido muerte encefálica. Entonces, sí es importante que vean eso, ¿no? No pacientes que hayan tenido problemas cardiorrespiratorios. Les mando un saludo. Quiero terminar esta transmisión de 30 minutos con la palabra que empecé, es la solidaridad y una reflexión para todos mis pacientes, para sus familiares, y la palabra es solidaridad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Y cómo vamos a enfrentar nuestras actividades diarias después de que se elimine el aislamiento social? Es una pregunta que se las dejo, que reflexionen. A mis pacientes diabéticos, a los hipertensos, a los postoperados, no dejen de cumplir las indicaciones que les di antes de este aislamiento. No duden en escribirme, los que tienen mi teléfono pueden hacerlo, pueden escribirme, y los que no, los tengo aquí en las redes, así que estamos igual muy cerca de todo esto, que es lo que se viene, ¿no? El acercamiento a los pacientes por estas redes sociales. Un saludo para todos ellos y que estén bien. Nos vemos.